Matías, cansado de la vida en la ciudad, buscó consuelo en su herencia. Una casa aislada en un pueblo cerca de Neiva, dejada por un abuelo que apenas conoció. Anhelaba paz, un refugio del caos. El pueblo, enclavado entre colinas, parecía idílico. Sin embargo, una inquietud palpable flotaba en el aire. Los aldeanos, con rostros marcados por la desconfianza, hablaban en voz baja. Susurraban sobre su abuelo, un recluso obsesionado con rituales antiguos. Matías desestimó sus historias como supersticiones, restos de una época pasada. Buscó tranquilidad en la vieja casa, sin darse cuenta de la oscuridad que le esperaba. La casa se alzaba en las afueras del pueblo, envuelta en un silencio inquietante. Sus paredes, desgastadas y agrietadas, susurraban historias olvidadas. Al entrar Matías, un escalofrío le recorrió la espalda. El aire se volvió pesado, denso por una presencia invisible. Empujó una puerta chirriante, revelando un estudio polvoriento. Libros sobre lenguas antiguas y conocimientos olvidados se alineaban en los estantes, sus páginas llenas de extraños símbolos. El anochecer trajo una quietud inquietante. Acostado en la cama de su abuelo, Matías sintió un frío terror apoderarse de sus huesos. Un susurro, débil pero claro, parecía emanar de las paredes. Se incorporó, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El susurro volvió a sonar, un sonido bajo y gutural que le provocó escalofríos. Registró la casa, su inquietud aumentaba a cada momento. En el estudio, descubrió un compartimento oculto detrás de una estantería. En su interior, había un diario encuadernado en cuero, cuyas páginas estaban llenas de los frenéticos escritos de su abuelo. Las entradas hablaban de rituales ancestrales, de una presencia oscura que acechaba bajo el pueblo. Matías se burló, atribuyendo el diario a los delirios de un anciano. Sin embargo, los susurros persistían, haciéndose más fuertes con cada noche que pasaba. Intentó ignorarlos, convencerse de que era su imaginación la que le jugaba una mala pasada. Pero los susurros eran implacables, se abrían paso en sus sueños, atormentando sus horas de vigilia. Hablaban de un pozo, escondido en lo profundo del bosque circundante, una puerta de entrada a un reino más allá de la comprensión humana. Matías, con su escepticismo menguando, sintió una inquietante atracción hacia el pozo. Los días se convirtieron en noches de insomnio a medida que Matías se veía consumido por el diario de su abuelo. Las entradas, inicialmente descartadas como divagaciones, ahora tenían una coherencia escalofriante. Hablaban de un antiguo pacto, un sacrificio hecho para apaciguar a una entidad malévola que moraba bajo la tierra. Los susurros, se dio cuenta Matías, no eran producto de su imaginación, eran reales, emanaban del pozo, llamándolo para que se acercara. Se sumergió en el diario, descifrando pasajes crípticos, su fascinación transformándose en obsesión. Los bocetos del pozo, toscos pero detallados, revelaban su ubicación. Armado con este nuevo conocimiento, Matías se aventuró en el bosque circundante, impulsado por una fuerza invisible. El aire se volvió pesado. La luz del sol luchaba por penetrar la densa arboleda. Los susurros se intensificaron, guiándolo a las profundidades del bosque. Se topó con un claro. Una sensación de presagio lo invadió. Allí, en el centro, se encontraba el pozo, su brocal de piedra cubierto de musgo y enredaderas. A medida que se acercaba, los susurros alcanzaban un punto álgido, sus voces llenas de un hambre ancestral. Matías se asomó al interior del pozo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El pozo ancestral. Una oscuridad opresiva emanaba del pozo, tragándose la luz del sol que se atrevía a alcanzar sus profundidades. Matías sintió una mano helada agarrar su corazón, un miedo primario que nunca había conocido. Los susurros, ya no débiles, se arremolinaban a su alrededor, un coro de súplicas desesperadas y amenazas guturales. Hablaban de sacrificios, de un hambre insaciable que exigía ser satisfecha.
Recordó las advertencias de su abuelo, descartadas como los desvaríos de un loco. Ahora, de pie al borde del abismo, Matías comprendía la verdad. El pozo no era una fuente de agua, sino un conducto hacia algo antiguo y maligno. Los susurros se intensificaron, tirando de él, instándolo a mirar más profundamente en la impenetrable oscuridad del pozo. Se inclinó, hipnotizado por las sombras que se arremolinaban en su interior. Un rostro se materializó en la oscuridad, sus rasgos contorsionados en un grito silencioso. Matías retrocedió horrorizado. Su sangre se convirtió en hielo. Los susurros se hicieron más fuertes. Su tono cambió de suplicante a exigente. Querían que se acercara, que se uniera a la oscuridad. Atraído hacia el abismo. El miedo luchaba con una curiosidad antinatural dentro de Matías. Sabía que debía huir, escapar de los susurros y los horrores que prometían. Sin embargo, se sintió atraído de nuevo al pozo, impulsado por una fuerza invisible. Los susurros se habían abierto paso en sus pensamientos. Sus demandas se convertían en sus propios deseos. Regresó al pueblo, buscando respuestas, pero solo encontró miedo y evasión. Los aldeanos, con rostros marcados por el miedo, se negaban a hablar del pozo o de la obsesión de su abuelo. Le advirtieron que se fuera, que olvidara lo que había visto y oído. Pero sus advertencias cayeron en oídos sordos. Matías estaba atrapado, apresado por los susurros que atormentaban cada momento de su vigilia. Se aventuró de nuevo en el bosque, atraído por el pozo como una polilla a una llama. Los susurros le dieron la bienvenida, su tono cargado de expectación. Le prometían conocimiento, poder y una vía de escape de la existencia mundana que una vez había anhelado. Todo lo que pedían a cambio era un simple sacrificio, él mismo. Cara a cara. La línea entre la cordura y la locura se difuminó mientras Matías permanecía de pie al borde del pozo. Los susurros se habían convertido en sus compañeros constantes, sus voces una cacofonía dentro de su mente. Le prometían liberación, el fin de su tormento. Todo lo que tenía que hacer era rendirse. Miró a las profundidades del pozo. Su reflejo le devolvía la mirada, distorsionado y desconocido. Los susurros alcanzaron un punto álgido. Sus voces se fundieron en un único y ensordecedor rugido. Cerró los ojos. Su resolución se derrumbaba bajo el peso de su implacable asalto. Mientras se tambaleaba en el precipicio, una mano surgió de la oscuridad, su agarre frío e implacable. Matías abrió los ojos. Su sangre se convirtió en hielo. El rostro de sus visiones, grotesco e inhumano, lo miraba fijamente. Sus ojos ardían con un hambre ancestral. Los susurros cesaron, reemplazados por un silencio ensordecedor. El último susurro. Matías gritó, un grito desesperado y primal que fue tragado por las profundidades del pozo. Luchó contra la fuerza invisible, pero fue inútil. La mano lo atrajo hacia sí, arrastrándolo hacia el abismo. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo consumiera fue el rostro, sus rasgos contorsionados en una sonrisa triunfante. A la mañana siguiente, los aldeanos encontraron las pertenencias de Matías esparcidas cerca del pozo. Del joven no había ni rastro. El pozo permaneció, un silencioso centinela envuelto en sombras. Y desde sus profundidades se escapó un único susurro, llevado por el viento. Un susurro que hablaba de promesas cumplidas y de un hambre que nunca podría ser saciada. El pueblo permaneció en silencio, su secreto a salvo en las profundidades del pozo. Los susurros, sin embargo, persistieron, un escalofriante recordatorio de la oscuridad que se ocultaba bajo la superficie. Una oscuridad que esperaba pacientemente a su próxima víctima, atraída por el canto de sirena del pozo.